Referentes de la educación colombiana, video 2. Vamos a hablar a continuación de las matrices de referencia. Son instrumentos de consulta basados en los estándares básicos de competencias vistos en el video 1 para identificar claramente los resultados del aprendizaje que se espera en los estudiantes y que son evaluados por la prueba IFES en cada competencia. Se estructuran en competencias lectora y escritora, componentes pragmático, semántico y sintáctico y aprendizajes y evidencias. Contamos con matrices de referencia para lenguaje y para matemáticas. Antes de continuar con la estructura de las matrices de referencia, tenemos que aclarar algunos conceptos importantes que vamos a encontrar allí. Competencia es la capacidad que integran nuestros conocimientos, potencialidades, habilidades, destrezas, prácticas y acciones manifestadas a través de los desempeños o acciones de aprendizaje propuestos en cada área. Podemos reconocerla como un saber hacer en situaciones concretas y contextos específicos. Las competencias se construyen, se desarrollan y evolucionan permanentemente de acuerdo con nuestras vivencias y aprendizajes. En las matrices de referencia vamos a encontrar dos tipos de competencia: la competencia comunicativa escritora y la competencia comunicativa lectora. Solamente esas dos. Componente son las categorías conceptuales sobre las cuales se realizan los desempeños de cada área a través de situaciones problematizadoras y acciones que se relacionan con el contexto de los estudiantes. Aquí vamos a encontrar el componente pragmático, el componente semántico y el componente sintáctico, recordando que el componente pragmático se refiere a todo lo que tiene que ver con el uso del lenguaje, las funciones del lenguaje, el público a quien se va a dirigir el mensaje, que tiene que estar adaptado, todas estas características pragmáticas del texto escrito o lector. Tenemos el componente semántico referido al concepto, al mensaje que queremos enviar a través de ese texto, y el componente sintáctico que se refiere a toda la estructura organizacional de los párrafos, de las frases, de las oraciones y los componentes que tiene cada uno. Entonces vamos a hablar solamente de esos tres componentes: pragmático, semántico y sintáctico. Aprendizaje corresponde a los conocimientos, capacidades y habilidades de los estudiantes, atendiendo a la pregunta: ¿qué procesos esperamos que adquiera el estudiante frente a las acciones pedagógicas propuestas en una evaluación, situación o contexto determinados? Y por último, encontramos la evidencia, que son los productos que pueden observarse y comprobarse para verificar los desempeños o acciones a los que se refieren los aprendizajes. Se relaciona con la siguiente pregunta: ¿qué deben responder los estudiantes en las pruebas de lenguaje y matemáticas de tal manera que nos permita confirmar las competencias, conocimientos o habilidades con los que cuentan? Tenemos aquí un pantallazo de las matrices de referencia del lenguaje. Vamos a mirar entonces cada una de las partes de las que acabamos de hablar. Tenemos aquí al lado izquierdo la competencia comunicativa escritora, que está aquí en la parte superior, y en el lado derecho la competencia comunicativa lectora, también en la parte superior. Hacia abajo tenemos una columna azul donde están los componentes: el componente pragmático, el componente semántico y el componente sintáctico. Esto en la competencia comunicativa escritora. En la competencia comunicativa lectora exactamente también está aquí la columna con el componente pragmático, semántico y sintáctico. Si hacemos un acercamiento más a nuestra matriz de referencia, encontramos aquí en esta parte donde dice competencia comunicativa, proceso de escritura, tenemos una columna donde se encuentran los aprendizajes y una columna donde se encuentran las evidencias, que como vimos anteriormente, los aprendizajes son precisamente lo que nosotros queremos enseñar a nuestros estudiantes, y las evidencias, los indicios de que están teniendo un aprendizaje significativo. Con relación a estas dos partes, son lo que nos preguntan o lo que les preguntan a los niños en las pruebas IFES. Aquí nos están diciendo: mire, profe, trabaje esta parte de aprendizaje y esta parte de las evidencias, y fíjense que los niños estén haciendo esto y sepan esto y tengan aprendizaje significativo sobre estas temáticas, sobre esa competencia de escritura, porque eso es lo que pregunta el IFES, tanto a nivel de proceso de escritura como de proceso de lectura, teniendo en cuenta que en la lectura tenemos la comprensión y la interpretación textual.